Bueno, y estamos en contacto con el fiscal Enrique Viana, que creo que es el único que está en contra de esto, ¿no? Enrique, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Bueno, ¿es usted el único que se opone a esto, Viana? Mire, yo no sé si soy el único, creo que lo que sucede es que muchas veces existen voces contrarias pero que no se animan a manifestarse, ¿no? Ah, En especial porque este es un código que tiene el respaldo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, cuando algo viene en el Uruguay aparentemente con el respaldo del Departamento de Estado de Estados Unidos, pocas son las voces que se alzan indicando defectos, graves inconstitucionalidades e inconveniencias como tiene este proyecto que, como bien decían ustedes, está a punto de aprobarse. Viana, ¿en qué tenemos que apoyarnos para conocer mejor lo que va a traer esta reforma del Código de Proceso Penal? Mire, lo que trae esta reforma es un traspaso de poder, esencialmente. Se traslada el poder que tienen actualmente los jueces de realizar la investigación criminal, la indagatoria, lo que conocemos como el presumario, se lo saca a los jueces, se le quita a los jueces esa facultad y se la entrega a una parte en el proceso, se le entrega a los fiscales. Eso es esencialmente. Eso se lleva por delante los artículos 15 y 16 de la Constitución, que desde 1830 le asignan al juez el deber poder o el poder deber de investigar los crímenes, los delitos. Es el juez que tiene por la Constitución la responsabilidad de la indagatoria criminal, de la investigación criminal. Reitero, eso lo establecen los artículos 15 y 16 de la Constitución, y eso es lo que normalmente se dice como la fase inicial del proceso penal, que se la califica, y la Constitución así lo ha establecido, como una fase inquisitiva, donde es el juez quien tiene a su cargo la investigación. Así lo estableció la Constitución desde 1830 como una garantía, como una supergarantía, en la medida de que quien investiga el crimen no es una parte en el proceso, no es la policía, no es el fiscal, sino que es el juez que tiene que llegar a una conclusión primaria sobre si una persona ha incurrido en una conducta delictual o no ha incurrido en la misma. Con esta reforma se le saca a los jueces ese poder de investigar los crímenes y se le entrega a los fiscales. Agravado por un par de circunstancias todavía que ponen de relieve mayores complicaciones, o si usted quiere, mayores aumento de la falta de garantías de la ciudadanía. Que los fiscales van a estar sometidos, porque son fiscales dependientes, son fiscales, ya este código prevé que van a estar sometidos a instrucciones o a directivas superiores, supuestamente de un fiscal general, y que encima de todo esto no van a trabajar en el ámbito judicial, ni siquiera van a trabajar en las dependencias de la fiscalía, sino que van a ir a trabajar, van a constituirse para trabajar, para hacer esa investigación criminal en las comisarías. Entonces, de un proceso penal actual, cuya fase indagatoria, presumario, se realiza en el juzgado, vamos a pasar a un proceso penal cuya fase indagatoria se va a realizar en una dependencia policial a cargo de fiscales dependientes del poder de turno o del gobierno de turno. Yo creo que la pérdida de garantías ciudadanas es absoluta. ¿A dónde va esto? Y esto va a darle un portazo a la separación de poderes, a darle un portazo a un poder judicial independiente y a que la decisión en este país de quién va preso y quién no va preso esté en manos del gobierno de turno. Viana, ¿usted cree que los diputados se olvidaron de modificar la Constitución antes de hacer esta reforma? Yo creo que sí, estoy convencido de que es así. Modificar la Constitución implica, todos sabemos, un proceso largo por las vías constitucionales, por las 4 vías que establece la Constitución de la República, pero esencialmente significa que estos temas sean debatidos, que sean conversados públicamente, que estos temas tengan que ser explicados a la ciudadanía. ¿Cómo es posible que pasemos de un proceso penal en la fase más importante, que es la que determina si una persona eventualmente está incurriendo en delito o no? ¿Cómo es posible que se lo saquemos a los jueces y se los entreguemos a individuos dependientes del gobierno de turno trabajando en una comisaría? Explicar esas cosas
explicarle a la ciudadanía esas cosas y explicar la necesidad de modificar la Constitución para sostener o fundamentar ese tipo de conductas, es un esfuerzo mayor. Mucho más fácil es aprobar un código a tapas cerradas, como se está aprobando este código. Este código se está aprobando sin discusión parlamentaria. Uh-huh. Han habido algunas reuniones, incluso en dependencias de la Embajada de Estados Unidos. ¿A usted lo invitaron? No, bueno, no, lo que ha habido, sí, es cierto, yo sé a dónde apunta su pregunta. Lo que ha habido es un permanente entrenamiento de jueces y fiscales en los últimos tiempos, sobre todo de fiscales. Estoy hablando desde hace por lo menos 7 u 8 años, que un permanente entrenamiento en el cual el Departamento de Estado de Estados Unidos ha venido diciéndole a los fiscales, por ejemplo, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que hablar, cómo tienen que pensar, cómo tienen que actuar para que un proceso penal como el que se quiere imponer se pueda llevar a cabo. Cuando ese tipo de cosas ocurren, cuando funcionarios públicos de un gobierno extranjero le vienen a enseñar a funcionarios públicos nacionales cómo tienen que actuar, cómo tienen que cumplir con su función pública, realmente la situación es bastante compleja y deja mucho que desear. No, por supuesto que este tipo de actividades está reservada para aquellos individuos que ya están dispuestos a aplicar este tipo de proceso penal. Fíjese usted que en octubre del año pasado, la Asociación de Fiscales, organización, gremio que yo no integro desde hace muchísimos años, dijo que estaba dispuesta a recibir instrucciones. O sea, un conjunto de fiscales, no la totalidad, pero un conjunto de fiscales estuvo de acuerdo en perder la independencia técnica individual, estuvo de acuerdo en pasar a recibir instrucciones. ¿Para qué? Para aprobar o para poner en funcionamiento este proceso penal. Existe hoy un entrenamiento, o ha existido durante todos estos años, el entrenamiento de jueces y fiscales, reitero, más recientemente en especial de fiscales, para aplicar un proceso penal que todavía no está vigente en el país. Porque si usted me dice que este entrenamiento ocurre a posteriori, yo todavía creo que no debería ser y que menos deberían intervenir funcionarios de un gobierno extranjero. Pero si esto ocurriera a posteriori de la aprobación, bueno, uno podría decir, es necesario saber de qué se trata, no sabemos de qué se trata. Pero cuando ocurre con anterioridad, quiere decir que estamos en presencia de la promoción de un sistema ajeno a nuestro país, que no está vigente, en el cual hay un interés marcado de un gobierno extranjero. Yo creo que eso es lisa y llanamente una forma de colonialismo. Fiscal Viana, en lo que decía justamente del Parlamento, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el diputado Gustavo Cersocio del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Constitución y Código, y cada vez que se pregunta sobre el Código de Proceso Penal, ellos lo aprobaron el día miércoles en esa comisión, se habla de la unanimidad de los integrantes del Parlamento actuales. Más, invitaron a un legislador del Partido Independiente que no integra esa comisión para que estuviera justamente a la hora de votar y diera el apoyo. ¿Falta información a nivel de los legisladores sobre esta situación? Porque, reitero, cada vez que se habla del Código de Proceso Penal, lo primero que dicen es que hay allí una unanimidad en lo que tiene que ver al criterio de que esto debe ser aprobado. Bueno, yo creo que justamente que hay veces que las unanimidades llaman la atención, ¿no? Yo creo que la unanimidad es demostración, a mi juicio, muy clara, de que esto no es de construcción, algo de construcción nativa o nacional. Este proceso penal, que además es una mala copia, una mala caricatura, es una imposición del Departamento de Estado de Estados Unidos. Para el que se sorprenda frente a esta manifestación, basta ver que en toda América Latina se ha ido imponiendo, en América Central y en América Latina. En la Argentina actualmente, a nivel de la justicia federal, está ocurriendo lo mismo, con características bastante parecidas, porque incluso es un código que se dice en la Argentina que se aprueba, pero que no se sabe todavía cuándo se va a poner en práctica. Bueno, aquí ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Es un código que se aprueba y se anuncia su vigencia para el año 2017. Es decir, los procedimientos en toda América han sido muy similares. A mí las unanimidades realmente no me conmueven positivamente, sino que me conmueven absolutamente en forma negativa, porque las unanimidades son las que impiden la discusión.
Las unanimidades son las que impiden el debate, las unanimidades son las que impiden que las voces discrepantes expongan y pongan en evidencia, por ejemplo, que este código se lleva por delante los artículos 15 y 16 de la Constitución. Claro, sí, sí. Está clarísimo. Fiscal Enrique Viana, muchísimas gracias por este tiempo. Por favor, a las órdenes. Fiscal, le quería decir que el día 9 se aprueba en el Pleno de la Cámara de Diputados, el 9 de diciembre. Correcto. Muy bien, allí tenían ustedes la palabra de Enrique Viana. Habló nuevamente el fiscal Viana de colonización jurídica. Y hablando de colonización jurídica, digamos que ayer el Carnaval uruguayo y el gobierno homenajearon a Estados Unidos representado por la embajadora Yulisa Reynoso. Allí estuvieron varias figuras del Carnaval uruguayo y el procesado ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y Pablo Ferreri, el ex director de la DGI, y también estuvo la comunista intendenta de Montevideo, Ana Olivera, homenajeando a Yulisa Reynoso. Y el fiscal Viana ahora hablaba de colonización jurídica. Agarraron la bajada y no se detienen más, Fabricio. ¿Qué me dice usted? Nos tenemos que ir. Queremos, como siempre, agradecer al kiosco de Bray, que nos aporta diarios y revistas todos los días, y agradecerles a ustedes, especialmente por elegir la primera edición de Puesta al Día para informarse, y agradecerle a Renato Moser, el mejor operador, que lo tuvimos aquí en la radio esta mañana, igual que todos los días, ¿no? Nos vamos entonces, Renato, en la audiocompaginación, José Luis y Fabricio Costa.